Vengo hablando acerca de la oración, de qué tan indispensable es y cuán importante es tener una vida de oración y de comunión con la palabra de Dios. Cada creyente, cada hombre, cada mujer, cuando oramos, estamos estableciendo un diálogo, estamos estableciendo algo especial con nuestro Dios y necesitamos tener una permanencia o una constante vida de oración, porque esa es la clave de nuestra fortaleza espiritual, de nuestro crecimiento espiritual, es la oración. Por eso necesitamos mirar el origen de la comunión con Dios o de la oración con Dios. Si nosotros vamos al origen, tenemos que observar la vida de Adán y la vida de Eva. Al principio de los principios o al origen. En Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todo, cielos, tierra, animales, vegetación y todo, crea al hombre y lo crea conforme a su imagen y semejanza. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Y en esa creación del hombre, pues el hombre, tanto Adán y Eva, tenían una permanente comunión con Dios y con su palabra. Y Dios su relación era una relación muy cercana, era una relación muy íntima, era una relación muy especial, porque ellos podían hablar confiadamente con Él, porque era una relación de padre a hijo, una confianza tan especial que había. Y necesitamos que esa confianza en nuestro Padre sea restaurada. Y era necesario que fuera restaurada. Lastimosamente, en Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, se nos presenta un cuadro donde esa relación con Dios, esa comunión con Dios que había originalmente, pues lastimosamente se rompe, se separa. El hombre se separa de Dios. El hombre y la mujer se separan de Dios por causa de una mala enseñanza o por causa de una tergiversación de la palabra de Dios. Porque si observamos Génesis capítulo 3, observamos que entra en escena la serpiente y esta serpiente entra tergiversando las escrituras, diciéndole a Adán y a Eva, o a Eva precisamente, detalladamente a Eva, le dice que no van a morir, ¿sí? Que no van a morir y que ustedes no van a morir porque eso es mentira, que estaba diciendo que Dios era un mentiroso. Y dice, no, es que ustedes van a ser es como Dios. Y mire lo que Dios había dicho en principio. En Génesis capítulo 2:16 Dios dice, de todo árbol pueden comer, menos del fruto del bien y del mal, porque ciertamente moriréis. El Señor sí dice que van a morir, pero no era una muerte física, sino que era una muerte espiritual. De ahí hay algo bien interesante y quiero que por lo menos ustedes en este video que está viendo lo podamos entender. Y es que esa muerte espiritual básicamente se basa en esa rotura de la comunión, ese corte que hay entre Dios y el hombre. Ya se separan. Por eso por allá Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo menciona acerca de esa separación. Y dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, están destituidos, están alejados de esa comunión con Dios, de esa comunión con Él. Y acontece algo maravilloso, algo especial, algo sobrenatural. Y es que Dios quiere restaurar esa oración, restaurar esa comunión con nosotros, los seres humanos. Y lo hace de una manera tan especial, tan de tanto amor,
que por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí podemos encontrar algo bien especial, y es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios se hizo hombre, muriendo, dando su vida por nosotros, ofreciéndose en sacrificio vivo y santo, muriendo en una cruz para restablecer esa oración, para restablecer esa comunión, para restaurar esa comunión con nuestro Padre Celestial. Qué poderoso y qué maravilloso es poder entender esa manera esto. Ahora, la palabra restauración, ¿qué significa? Significa devolver, significa reinstalar, significa retomar, significa reconstruir nuevamente. Y eso fue lo que hizo Dios en Jesucristo al morir en la cruz. Que Romanos menciona donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Qué amor tan grande que nos tiene el Señor. Y por eso una de las cosas importantes que tenemos que tener nosotros claras en nuestra vida espiritual es que esa relación ya está restaurada. Ya tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial. No necesitamos ningún otro mediador. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Poderoso esa parte. Entonces, cuando nosotros vivimos nuestra vida de oración, entendiendo, estoy hablando del entendimiento, entendiendo que tenemos acceso directo a nuestro Padre Celestial, que no necesitamos de ningún medio, de ningún mediador, de ningún símbolo, de ninguna figura, de ningún método, de ninguna estratagema, de nada humanamente creado, porque el ser humano lo que hace es tergiversar muchas cosas para poder manipular a través de una denominación, a través de métodos, a través de cosas, para poder supuestamente alcanzar la comunión con Dios. Y no es necesario eso. No es necesario, ¿por qué? Porque si originalmente había una relación entre Adán y Dios, o entre Dios y Adán, antes de la caída, antes del capítulo 3, había una relación tan especial entre padre e hijo, y que se rompió, sí, en el capítulo 3 por una mala enseñanza. Entonces eso es lo que hoy en día se está generando. Una mala enseñanza nos está separando de una comunión cercana con nuestro papá, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo. No podemos seguir así. No podemos seguir de esa manera. Necesitamos que esa relación con nuestro Dios sea restaurada. Quiero leerles primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 15. Mire lo que dice las escrituras. Primera carta a los Corintios capítulo 14 versículo 15. Dice, el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, mi estimado amigo, amiga, hermano, hermana, ministro, ministra, líder, quien esté viendo este video, observe ese texto. Primera carta a los Corintios capítulo 14, 15. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Orar en el Espíritu es hacerlo de una manera que hayamos entendido por qué oramos, para qué oramos, con qué propósito oramos y cuán importante y de manera necesaria es que oremos. ¿Cómo debemos orar? Pues como oraba el Padre, como oraba Adán y Eva, como oraba el Señor Jesús cuando restauró esa oración. ¿Y cómo era esa oración? Mi pregunta es en esta hora. Adán y Eva
le pedían cosas materiales a Dios. ¿Qué cosas materiales pedía Adán? Adán no le pedía nada. Adán simplemente vivía una vida de gratitud y de agradecimiento a Dios por haberlo creado, por haberle dado los alimentos, por haberle dado a Eva cuando la vio. Cuando le hizo hueso de mis huesos, carne de mi carne eres. Adán era agradecido. Adán era agradecido. Hasta el punto pues que vino una mala enseñanza y se acabó esa relación de agradecimiento, y donde ya vemos las consecuencias de ese capítulo, de todo lo que tiene que ver con las consecuencias de no haberle creído a la palabra de Dios. De ahí donde siempre menciono y mencionaré que en un principio le creyeron más a la mentira que a la verdad de Dios. Hoy te pregunto, ¿le quieres seguir creyendo a la mentira o le quieres creer a la verdad de Dios? Y si tu opción o tu respuesta es creerle a la verdad de Dios, pues déjame decirte que en un próximo video te voy a hablar acerca de cómo debemos verdaderamente orar. ¿Sí? Y en el próximo video vamos a estudiar esa oración que agrada a Dios, cómo agrada a Dios. Ya hemos visto una, que es la de el agradecimiento. Y si no has visto ese video, te invito para que lo veas cómo orar o es tiempo de orar, algo así dice por aquí. Te lo dejo el video. No siendo más, mi nombre es Carlos Rummenigge Camayo, soy profesor, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Visítame en www.carlosrumeni.com y por ahí puedes estar mirando otros artículos más que comparto por ahí. Se me cuida, tan bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús. Hasta una próxima oportunidad.